Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar nuevamente con ustedes y estar para hablarles la palabra de Dios. Inmediatamente quiero leer un pasaje en el libro o carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8 y verso 28 en adelante, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Nada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Los elegidos y su trayectoria. De estas personas que habla el apóstol San Pablo aquí en la Escritura, son los elegidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Porque los elegidos de Dios no existen desde que aparecen aquí en la tierra, sino que existen desde la eternidad. Han estado con Dios por toda la eternidad. Por eso el profeta Job, en una ocasión, cuando estaba en la presencia de Dios, Dios le hizo ciertas preguntas a Job. Dios entonces le dijo, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabidurías? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le pregunta Dios a Job. Y la pregunta es para todos los seres humanos. ¿Dónde estaba usted cuando Dios fundaba la tierra? Cuando todavía no había vida sobre la tierra. ¿Dónde estaba usted? Los elegidos de Dios han estado en la eternidad antes de la fundación de este planeta Tierra. Por eso sigue hablando Dios y dice: ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Dónde estabas tú?
Todos los hijos de Dios se regocijaban cuando Dios estaba fundando la tierra. ¿Y dónde estaban los hijos de Dios antes de la fundación de este planeta Tierra? Estaban en la séptima dimensión, en la dimensión de Dios, en la dimensión eterna, donde Dios siempre ha existido. Pero Dios se movió de esa dimensión hacia una sexta dimensión, en donde Él allí se creó, se hizo un cuerpo teofánico, para entonces comenzar la creación, comenzar todas las cosas que vemos creadas en el cielo y en la tierra. Y todos los hijos de Dios se regocijaban, estando ellos viviendo en eternidad y sabiendo que Dios daba un paso hacia adelante en su programa de creación, para así todos los hijos de Dios venir a una manifestación en la creación que Dios iba a hacer. Pues todos los hijos de Dios se regocijaban cuando Dios comenzó la creación de este planeta Tierra. Cuando Dios estaba haciendo este planeta Tierra, todos los hijos de Dios se regocijaban porque sabían que iban a venir para este lugar, para vivir en este lugar, en una gran parte y etapa de ese programa divino que Él tenía para Él y para todos sus hijos. Por lo tanto, todos los hijos de Dios se regocijaban cuando estaban viendo la creación del lugar del planeta en donde Dios colocaría a sus hijos para que pasasen por una etapa de un gran proceso divino. Y todos los hijos de Dios siempre se regocijan cuando pueden ver a Dios llevando a cabo algo de su programa en donde todos han de participar. Por eso, todos los hijos de Dios se regocijaban en la creación de la tierra. Los hijos de Dios, los elegidos, los escogidos. Por eso, toda la Biblia habla acerca de los elegidos, de los escogidos de Dios. Pues los hijos de Dios, los elegidos, los escogidos, son en esta tierra la clase de personas que viven sobre la tierra más importantes ante la presencia de Dios y menos importante ante la presencia de los reyes de la tierra, de los gobiernos de la tierra y de todas las entidades de la tierra, porque piensan que para ser un hijo de Dios, un elegido, se tiene que estar en una posición muy alta, muy sublime aquí en la tierra, pero no es así. Los hijos de Dios han venido de la posición más alta y sublime que haya existido, de la posición de hijos de Dios allá en la séptima dimensión. Han venido de la eternidad y han descendido a esta tierra para ocupar en este planeta Tierra una posición que no es la más alta entre los seres humanos, pero sí ante la presencia de Dios. Por eso, cuando Dios se manifestó en Jesús de Nazaret, siendo esa la manifestación de Dios en carne, fue tan sencilla, tan simple, que algo tan grande y glorioso como había sido anunciado, se manifestó tan simple que pareció tan bajo y tan ridículo a aquella generación que le menospreciaron, le dieron de codo y dijeron de él: este tiene demonios, es un loco. Este no es lo que él está queriéndole hacer creer a la gente, que es el enviado de Dios, el ungido de Dios, el Mesías. ¿Por qué? Porque él había descendido del cielo, de la posición más alta y sublime, para bajar
acá este planeta Tierra a una posición sencilla, simple, no para ocupar una posición alta en esta tierra, sino sencilla, pero para desde esa posición llevar a cabo el ministerio más grande y más alto que una persona sobre la tierra pudiera llevar, para llevar a cabo no el ministerio según el orden levítico, pues siendo él un ministro, un predicador de la palabra, del programa divino para aquel tiempo y para los tiempos futuros, y para aclarar el programa que Dios tuvo en los tiempos pasados. Él no se colocó en el ministerio de aquel tiempo según el orden levítico, sino que él vino con un ministerio no terrenal, sino del cielo, de otro mundo, de otra dimensión, de la sexta dimensión, de la dimensión de la teofanía. Él vino con el ministerio de esa dimensión, con el ministerio de Melquisedec. Él venía en carne humana. Ese ministerio, según el orden de Melquisedec, era el ministerio que la raza humana necesitaba en aquellos días para llevar a cabo el programa divino. El orden según Leví, o según el orden levítico, no podía resolver los problemas que la raza humana tenía hasta aquel tiempo. Los ministerios de los hombres en esta tierra nada podían hacer en favor de la raza humana. Se necesitaba un ministerio de arriba, de lo alto, de otra dimensión, de otro mundo, de un mundo que los seres humanos ni conocían en el pasado, ni conocen en el presente, y menos los ministerios que hay en ese mundo para llevar a cabo la obra de Dios que Él tiene para cada tiempo, para cada edad y para cada dispensación. Si había llegado el tiempo de un ministerio celestial y no de un ministerio terrenal, aunque aquellos ministerios aquí en la tierra, en aquellos días, de aquellos hombres que se veían muy santos, que se veían muy bien ante la sociedad y que vigilaban por la sociedad y que concordaban con los gobiernos, esos ministerios, aunque eran buenos para la sociedad, para los gobiernos de aquel tiempo y para todo lo que conllevaba las cosas terrenales, les enseñaban acerca de Dios, les enseñaban la palabra de Dios que Moisés les dio a ellos. Pero aunque esos ministerios habían sido establecidos en un tiempo pasado y Dios había estado de acuerdo con esos ministerios para que fuesen establecidos y para que ayudasen al pueblo, solamente les eran al pueblo de una ayuda en lo que llegaba un ministerio del cielo. Por lo tanto, los ministerios de aquel tiempo que tenían los ministros de aquel tiempo, los sacerdotes de aquel tiempo, estaban en espera que llegara un ministerio perfecto, un ministerio del cielo. Pero ni ellos sabían que iba a haber un cambio de ministerio, que iba a haber un rompimiento en el ministerio que estaba en la tierra cuando llegase un ministerio del cielo. Y entonces Dios no iba a trabajar con los ministerios que estaban en la tierra, con aquellos ministerios terrenales, aunque parecieran muy santos, muy nobles, muy cultos y muy morales, aquellos ministros de aquel tiempo. Aunque el sumo sacerdote fuese el líder de la religión hebrea y fuese el hombre más santo de aquellos días y el hombre más moral de aquellos días,
con todo y eso, Dios tenía algo mejor en favor de la raza humana. Un ministerio mayor, un ministerio del cielo que estaba sobre todo lo que estaba en la tierra. Ese ministerio sería colocado en la tierra para llevar a cabo una parte muy importante en el programa divino, para llevar a cabo la primera parte del programa de la redención, del cual nada sabían con amplitud, con claridad los ministros de aquel tiempo, pues ellos sabían que estaban prometidas esas promesas divinas, esas profecías anunciaban que vendría un hombre, un Mesías, que vendría uno que nacería de una virgen, que tendría por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros, y que sería Dios fuerte, príncipe de paz, admirable, consejero, Padre eterno. Todos esos títulos divinos estarían manifestados en ese niño, como dijo Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y ese niño y ese hijo sería el Padre eterno, el Dios fuerte, el príncipe de paz. Pero cuando vino con ese ministerio celestial, con ese ministerio del orden divino, del orden del templo que está en el cielo, vino manifestado en una forma tan simple, tan sencilla, que ese niño no parecía ser la persona que estaba esperando todo el pueblo de Israel. Ese niño no parecía ser la persona esperada por ellos. Cuando creció y tuvo el tiempo señalado por Dios para comenzar el ministerio en la semana número 70, en el comienzo de esa semana, allí estaba ese niño ya en una edad ya de joven, ya estaba allí en una edad cerca de 30 años. Estaba allí presente con un ministerio divino, no con un ministerio obtenido a través de los seminarios, institutos o universidades del pueblo hebreo, no un ministerio obtenido por la descendencia, la línea de Leví. Él no era ministro según el orden terrenal. Podían decir de él: este es un falso ministro, porque no es de la línea levítica. Así es que, aunque le digan rabino, aunque le digan rabí, aunque digan que es un ministro, no es un ministro, porque no pertenece a la línea, a la descendencia de los ministros. Ni siquiera ha estudiado para ministro. Por eso se maravillaban muchas personas cuando le oían hablar la Escritura, citar las Escrituras y mostrarles el cumplimiento de ellas. Ellos decían: ¿y de dónde tiene estas letras? ¿De dónde tiene letras este hombre para hablar en la forma que habla? Porque él no tiene estudios. Él no tiene estudios de nuestras universidades, de nuestros institutos. ¿De dónde saca él estas enseñanzas? Porque no concuerdan estas enseñanzas con la forma en que enseña el sumo sacerdote, los levitas, los fariseos, los rabinos de nuestro tiempo. Esta enseñanza es nueva en nuestra nación. Él dijo: mi doctrina es del que me envió. Mi doctrina es de arriba, no de abajo, no del orden levítico,
sino de arriba, del orden celestial. Y la pregunta es, ¿y cuál es ese orden tan grande y tan maravilloso que está sobre todo orden eclesiástico que esté aquí en la tierra? Ese es el orden de Melquisedec, sacerdote del Dios eterno. Ese orden está sobre todo orden eclesiástico, sobre todo orden de gobierno, sobre todo orden que esté establecido en la tierra, esté establecido en el cielo, el orden según Melquisedec, que es un orden para llevar a cabo el programa divino, y las partes importantes del programa divino Dios no se le encomienda a un orden terrenal, sino que el orden celestial es el que lo lleva a cabo. Y ese orden celestial cubre los dos grandes aspectos de la vida del ser humano: el religioso y el político. Por eso es que ese orden celestial, según el orden de Melquisedec, cuando fue mostrado allá en el libro del Génesis, fue dicho que era sacerdote y rey. Pero ese es un orden de arriba. Por eso es que él dice que todos los elegidos, todos los hijos de Dios son reyes y sacerdotes. Y cuando aparecen aquí en la tierra, aparecen en una línea terrenal en la cual no vienen de un orden sacerdotal de aquí de la tierra, y tampoco vienen de una jerarquía acá de la tierra de reyes terrenales, porque vienen de la jerarquía celestial, de donde ellos son, de donde han venido, porque ellos han venido de la eternidad. Pues todos los elegidos estaban con Dios desde la eternidad, siempre han existido. Pero ellos han tomado una trayectoria juntamente con Dios, la cual ha sido trazada por la mano divina, para así la trayectoria de los elegidos de Dios ser la trayectoria que Dios recorrerá a través de los siglos. La trayectoria de los elegidos de Dios es la misma trayectoria de Dios, pues Dios camina esa trayectoria manifestando su gloria y su poder, y todos los elegidos de Dios caminarán esa trayectoria también. Ahora, el programa divino para con sus elegidos desde antes de la fundación del mundo fue que sus elegidos pasaran por este planeta Tierra y que vivieran en este planeta Tierra. Por lo tanto, Dios tenía que traerlos de la eternidad, pasando por las diferentes dimensiones, hasta traerlos a esta dimensión terrenal en donde nos encontramos, que corresponde a la primera, segunda y tercera dispensación, que son materia, luz y tiempo. En el programa divino, cada elegido de Dios tiene que pasar por estas tres dimensiones terrenales, y cuando cada elegido de Dios llega a esta dimensión, no sabe, no entiende las cosas de la eternidad en donde estaba, porque acontece igual a como le aconteció cuando estaba en el vientre de su madre por 9 meses y algunos por 7 meses. Y cuando han nacido, no saben nada de lo que aconteció allá, no recuerdan nada de lo que allí aconteció. Y aún estando ya grandes, nada recuerdan
de cuando estaban en el vientre de su madre. Es que cada etapa en el programa divino tiene un proceso para pasar a cada elegido de Dios por esas diferentes etapas hasta llevarlos a un lugar y una posición que es el lugar y la posición en donde estarán por toda la eternidad. Pero todavía no hemos llegado plenamente a ese lugar y a esa posición. Estamos en una etapa de proceso, una etapa temporal. Y esa etapa de proceso temporal vino cuando Dios colocó al primer hijo aquí en la tierra y le colocó a su lado una compañera. Allí comenzaron en el huerto del Edén los problemas en medio de la raza humana. Esos problemas ya existían, pero esos problemas habían comenzado en el cielo y habían sido desatados esos problemas y esa guerra por un arcángel llamado Luzbel o Lucifer, que se rebeló en contra del programa de Dios. Y la batalla o guerra que comenzó en el cielo descendió a la tierra entre los seres humanos. Y por eso desde la caída del ser humano allá en el huerto del Edén, él perdió los derechos al árbol de la vida. Él perdió los derechos a la vida eterna, a la eternidad. Él perdió los derechos a la juventud eterna. Él perdió los derechos a la inmortalidad. Él perdió los derechos a ese poder sobre todas las cosas que le había sido otorgado cuando fue creado su cuerpo aquí en la tierra. Él ya había recibido esa autoridad y ese poder cuando estaba en la sexta dimensión en un cuerpo teofánico como el cuerpo de Melquisedec. Pero ya aquí en la tierra, habiendo caído, el título de propiedad le fue quitado, lo perdió y Dios lo tomó. Si Dios no toma el título de propiedad de la creación, entonces el diablo se hubiera apoderado de ese título de propiedad y entonces aquí en la tierra no habría esperanza para ningún ser humano. Ya Dios hubiera raído de la tierra completamente la raza humana y ya no habría esperanza del comienzo de una nueva generación. Todo hubiera regresado a como estaba en la eternidad. Pero Dios no es un Dios derrotado. Dios es un Dios que tiene un programa diseñado ya desde la eternidad, el cual Él conoce. Y Él conoce todos los problemas que ha de tener en ese programa que Él estará llevando a cabo. Pero Él ha hecho provisión para la solución a cada problema al cual se enfrentará ese programa divino. Y en la trayectoria de ese programa divino están los hijos de Dios, los elegidos. Pues la trayectoria de los elegidos de Dios es en el programa divino que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Ahora, por causa de la caída, allá en el huerto del Edén, los elegidos de Dios no han podido venir como vino el primer elegido de Dios, pasando de la séptima dimensión a la sexta dimensión para obtener allí un cuerpo teofánico, un cuerpo angelical o celestial, para luego pasar a esta dimensión terrenal y tomar aquí un cuerpo en donde Él entrara y viviera por toda la eternidad. Más bien,
fue interrumpido ese proceso. Al ser interrumpido, con todo y eso, el programa de Dios sigue hacia adelante, porque el programa divino no puede ser derrotado. Si no, Dios no sería Dios, Dios no sería omnisciente, Dios no sería omnipotente tampoco, ni omnipresente. Él conoce todas las cosas desde la eternidad. Y todas estas cosas que han estado aconteciendo en medio de la raza humana, lo único que ha hecho es dar lugar a que todo el amor divino y atributos divinos sean manifestados para con sus elegidos, para con todos sus hijos que han estado con Él en la eternidad. Por lo tanto, el programa de Dios sigue hacia adelante. Los hijos de Dios han estado viniendo desde la eternidad a esta tierra, tomando un espíritu permisivo, un espíritu del mundo, el cual, cuando han llegado a la tierra, los ha hecho hacer ciertas cosas que ellos nunca desearían hacer. Han venido con un espíritu del mundo, el cual tiene una tendencia hacia el mal. Pero Dios ha hecho provisión. Dios tiene un programa de redención en el cual apareció en forma simbólica lo que resolvería el problema de la raza humana. Allá en el huerto del Edén, cuando Dios llamó al hombre, le pregunta: ¿dónde estás tú? Porque Dios, cuando coloca a un elegido sobre la tierra, no lo coloca para que se esconda del programa de Dios. Lo coloca para que viva en armonía con el programa de Dios. Y si comete algún error, eso no es motivo para esconderse de la presencia de Dios. Cuando un elegido de Dios comete algún error, como aconteció allí en el huerto del Edén, no es tiempo para esconderse, sino para estar esperando la visita de Dios y oír la voz de Dios, que le dirá cuál es la solución a ese problema. Porque Dios no ha colocado a sus hijos aquí, a los elegidos, para que se pierdan aquí en la tierra y nunca más aparezcan, sino que los ha colocado aquí en la tierra para que se cumpla en ellos una etapa del programa divino, del cual muchas veces no entendemos, no comprendemos, y por eso nos confundimos todos aquí en la tierra y pensamos que todo está perdido cuando cometemos algún error. Pero podemos ver que no estaba todo perdido, sino que entró una parte del programa de Dios en donde el amor divino y el poder divino y los atributos divinos se manifestarían en beneficio de todos los elegidos de Dios. Por eso, cuando Adán y Eva estaban cubiertos con hojas de higueras y escondido entre los árboles, como en muchas ocasiones y en muchas generaciones han hecho los que viven sobre la tierra, escondiéndose en sus religiones, en sus sectas religiosas, en sus ideas religiosas, en sus conceptos religiosos. Así estaban escondidos Adán y Eva, pensando que esa era la única solución para ese tiempo. Pero la solución para el problema de los elegidos de Dios no la tienen los elegidos, sino el Dios y Creador y Padre de todos los elegidos.
Él desde la eternidad sabía la trayectoria que tomarían todos los elegidos de Dios. Él sabía desde el principio la trayectoria de todos los elegidos como grupo y de cada elegido como individuo. Y por eso es que el Señor Jesucristo decía: nadie los arrebatará de mi mano. Por lo tanto, cada elegido, a través de la trayectoria que ha tomado en esta tierra, no ha tenido el peligro de perderse, sino que ha tenido un sinnúmero de problemas, un sinnúmero de pruebas, un sinnúmero de etapas difíciles aquí en la tierra. Pero el perderse, eso no depende de la persona, sino de Dios. Y Él dijo: nadie se perderá. Y en cuanto a perderse, Él lo que dice es el hijo de perdición. Así es que los que se pierden son los hijos de perdición, y los que se salvan son los hijos de salvación. Esto es así, aunque nuestra mente finita todavía no lo pueda comprender, pero la mente infinita así lo piensa, y así lo lleva a cabo, y así lo ha dado a conocer a través de sus diferentes mensajeros en las diferentes edades y en las diferentes dispensaciones. Pues a través de la trayectoria de los elegidos de Dios han habido diferentes dispensaciones y diferentes edades en cada dispensación. Y la trayectoria de los elegidos de Dios ha sido, cuando han llegado a la tierra, ha sido su trayectoria en una de las edades que le ha tocado vivir y en la dispensación que se está viviendo en el tiempo en que aparecen. Y ahí, cuando llegan a la dispensación y edad que les corresponde, ellos entonces entran ahí en armonía con el programa de Dios. Pues el programa de Dios está llevándose a cabo para los elegidos de Dios de ese tiempo a través de la dispensación y edad que les corresponde a ese tiempo en que aparece cada elegido. Y ahí es que cada elegido hace el contacto con el Dios Todopoderoso, con el Padre Celestial, y entra en ese programa, el cual es un programa de redención, un programa de regreso hacia la eternidad. Pero en las edades pasadas y dispensaciones pasadas, la mayoría de los elegidos de Dios no comprendió plenamente el programa grande, el programa extenso que Dios tenía para llevar a cabo a través de las edades y dispensaciones. Y muchas veces había confusión en algunas personas que no comprendían estas cosas, y algunas veces, cuando aparecía el mensajero de una dispensación y comenzaba a traer su mensaje y a cambiar al pueblo de una dispensación a otra, a muchas personas les estaba muy raro eso, y podían ver que estaba aconteciendo algo que ellos no entendían, pero que ellos, por no entender lo que estaba aconteciendo en algunas ocasiones y tener una idea religiosa,
de las cosas de Dios muy diferente a la idea o al pensamiento de Dios, entonces se volcaban en contra aún del mismo mensajero de esa dispensación. Un mensajero de una dispensación es un hombre enviado de Dios, ungido de Dios, con el Espíritu de Dios obrando para llevar a cabo el programa que Dios tiene para esa dispensación y darle a conocer al pueblo ese programa, traerle ese programa a través del mensaje que Él es dado para el pueblo. Nadie más puede comprender ese mensaje o ese programa hasta que Él no lo habla. Cuando Él lo habla y cuando Él explica ese programa, entonces comienzan a abrirse los ojos espirituales de la gente de ese tiempo y comienzan entonces a ser recogidos, llamados y recogidos todos los elegidos de Dios para entrar a esa dispensación que está comenzando. Ahora, recuerden una cosa: cuando se tira la red en la mar, se traen los peces buenos, pero también aparecen los peces malos. Y así dijo el Señor Jesucristo, que es el reino de Dios. El reino de Dios es en esa forma. Cuando se tira la red al mensaje para una edad o dispensación, vienen los elegidos, los hijos de salvación, pero también aparecen los hijos de perdición, buscando y mirando, porque todos son atraídos. Cuando el Señor Jesucristo tiró la red en su ministerio para traer a los elegidos, también apareció allí el hijo de perdición, el que se levantaría más adelante en contra del mensajero de esa nueva dispensación. Nadie se imaginaba que así iba a ser, pero así aconteció. Ahora, en el tiempo de Moisés, siendo un mensajero dispensacional, conociendo el programa de Dios para ese tiempo, Dios estando en él velado en carne humana para llevar a cabo ese programa, porque es Dios el que lleva el programa a cabo a través del mensajero de esa dispensación. Él llevó a cabo todo lo que Dios le dijo que llevara a cabo. Él habló lo que tenía que hablar, dio el mensaje que tenía que dar, hizo las señales que tenía que hacer por la dirección divina, trajo los juicios divinos que tenía que traer en contra del pueblo gentil de los egipcios, y destruyó con el poder de Dios, con la palabra de Dios hablada, trayendo aquellas plagas, destruyó el imperio egipcio, porque así estaba en el programa de Dios. Él dijo que con mano fuerte Dios libertaría a sus hijos en el tiempo señalado. Y la mano fue tan fuerte de parte de Dios que para libertar a su pueblo, a su hijo Israel, a su elegido, a su escogido Israel, tuvo que destruir el imperio romano. Y ya lo que quedaba lo acabó de destruir allá en el Mar Rojo. Allí el ejército, lo que quedaba, lo mejor que quedaba, fue destruido allí. Todo eso para llevar a cabo el programa que él tenía con su pueblo elegido, con el pueblo de Israel. Porque Dios, cuando tiene que llevar a cabo su programa con sus elegidos, Él hace lo que tenga que hacer para llevar a cabo en beneficio de sus elegidos ese programa que ellos están esperando, aunque no lo entiendan. Ahora, cuando vieron lo que estaba aconteciendo conforme al programa divino, vinieron los buenos, vinieron los elegidos, pero también aparecieron los malos en medio del pueblo. Y cuando aparecieron los malos,
lo que hacían era tratar de destruir el ministerio que estaba en Moisés, tratar de opacar ese ministerio, tratar de hacer que la gente no escuchasen la voz de Moisés, la cual era la voz de Dios. Porque si aquellas personas lograban quitar el oído de la gente del mensaje que Moisés les estaba dando, entonces esas personas malas, malvadas, que habían llegado en medio del pueblo, tenían éxito, y entonces eran grandes instrumentos de aquel que primero se rebeló en contra del Creador. Venían a ser entonces grandes instrumentos de renombre, líderes y guiados por Luzbel o Lucifer. Luzbel o Lucifer es el arcángel caído, el cual perdió las bendiciones de Dios y no quiere que nadie reciba las bendiciones de Dios. Y él no tiene bendiciones para el ser humano. Él lo único que tiene, que le puede decir que es seguro a los seres humanos, es el juicio del infierno y del lago de fuego que Dios le ha dicho que le va a dar a él y a todos los que le sigan. Esa es la única cosa que tendrá segura toda persona que sea instrumento de él y que siga a toda persona que le incite en contra del programa que Dios tiene para el tiempo en que vive. Así ha sido en toda la trayectoria de los elegidos de Dios. Vean ustedes en el tiempo de Moisés. Moisés era un hombre sencillo, aunque había sido un hombre grande allá en Egipto. Pero él descendió a la simplicidad, a la sencillez, a convertirse en un pastor de ovejas. Aunque era el libertador, aunque era el gobernador o rey sobre Israel, pero descendió a un nivel bajo, pero ante la presencia de Dios, siendo ese el mensajero de Dios, ese era el hombre más importante y más grande sobre la tierra en esos días, porque era el mensajero dispensacional para traerle el mensaje de liberación al pueblo hebreo. Y trajo su mensaje, libertó al pueblo hebreo. Y aún viendo todas las cosas que vieron en el ministerio de este hombre, dice la Escritura que por 10 ocasiones quisieron apedrearlo a su propio mensajero. ¿Por qué? Porque habían en medio del pueblo ciertas personas malvadas que trataban de incitar al pueblo en contra de Moisés, a mostrarle que Moisés no era apto para ocupar esa posición, que Moisés tenía muchas faltas, que cometía muchos errores. Podían mostrarle aún los problemas que Moisés tenía ya con su familia, con su esposa, y están algunos registrados en la Biblia. Su esposa fue pero que muy desatenta con él. Su esposa, en una ocasión muy importante del programa de Dios, en donde apareció el ángel del Señor, el cual quería matar al hijo de Moisés cuando iban hacia Egipto, Séfora no actuó reverentemente en esa ocasión. Cuando Moisés dijo cuál era la solución conforme al programa divino, ella lo hizo, pero de mala gana. Y en el programa de Dios, todas las cosas que se hacen o son de buena gana, de buena voluntad, son de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que uno hace tiene que hacerlo por fe en el programa de Dios, si no, Dios no se agrada. Y cuando fue circuncidado el hijo de Moisés y Séfora
tomó el prepucio de su hijo, dice la Biblia, y lo tiró a los pies de Moisés y le dijo: tú me eres un varón de sangre. Esa fue una mala crianza de su esposa Séfora. Pero Moisés tenía que seguir adelante, porque cuando Dios levanta un mensajero de una edad o de una dispensación, Dios lo levanta sabiendo todos los problemas que va a tener en toda su existencia. Y no importa los problemas que él tenga, él ha sido predestinado y elegido para ese propósito, y nadie puede ocupar esa posición. Y Dios no tiene otra persona a través del cual hacer esa obra. Porque Dios hace provisión para todo, menos para cambiar un mensajero. Él no puede cambiar un mensajero. El mensajero que él ha dicho: este va a ser mi mensajero para esta edad, no lo puede cambiar por otro. Aunque otras personas parezcan ser mejores que él, el mejor delante de la presencia de Dios es el que Dios escogió. Moisés parecía ser un mensajero muy flojo. Era demasiado de bueno. Dice la Biblia que era el hombre más manso entre todos ellos. Aunque, por lo que vemos, si Moisés, siendo el hombre más manso, cuando Dios le decía: hay que acabar con un pueblo completo y no se pueden dejar ni niños, ni animales, ni nada, y así él decía y así se tenía que hacer, y ese era el más manso, así es que ¿cómo serían los otros? Imagínense, cuando él le decía que había que acabar con todo un pueblo, acababan. Y cuando él no le decía nada, entonces trataban de acabar con él. Así es que ese pueblo era un pueblo en ese tiempo y en algunas etapas casi salvaje, cuando llegaban ciertas etapas. Pero era el pueblo de Dios, era el pueblo elegido de Dios, aunque quisieron matar a su propio mensajero por 10 ocasiones. Es que los mensajeros dispensacionales siempre son malentendidos en ciertos momentos, porque ellos viven en dos mundos, y ellos entonces están en muchas ocasiones tan ocupados en el mundo espiritual que la parte terrenal, el mundo terrenal, en algunas ocasiones hasta lo descuidan, hasta ni se ocupan en algunas ocasiones por el mundo terrenal, y ahí cometen algunas veces algunos errores, algunas veces por descuidos y otras veces porque están tan ocupados que no tuvieron tiempo para atender ciertas cosas. Y por eso es que a través de toda la trayectoria de los hijos de Dios, los mensajeros que Dios ha enviado, los ha enviado con ese mensaje para ese tiempo, y con ese mensaje es que ellos tienen que caminar hacia adelante, no importa los problemas que ellos tengan en su trayectoria, porque ellos tienen siempre problemas. Usted puede ver, todos los mensajeros han tenido muchísimos problemas. Cuanta piedra se zafa va hacia el mensajero de una edad o de una dispensación, porque los confunden con los falsos profetas, porque el mundo está lleno de tantos falsos profetas que cuando aparece uno verdadero, pues quieren que sea de los de ellos también. Pero no es así. No es así. Cuando Dios envía a uno verdadero,
ese es identificado por el mensaje que él trae, haga o no haga señales. Muchos hicieron señales, otros no hicieron ninguna señal. Juan el Bautista no hizo ninguna señal, ningún milagro, y Jesús dijo: de los nacidos de mujer no ha habido ninguno mayor que Juan. Así es que el ser un profeta o un mensajero mayor, un mensajero grande, no depende de los milagros que haga, sino del ministerio que tenga y del mensaje que él traiga para el pueblo. Y dice el Señor Jesús: ¿a cuál de los profetas no persiguieron y mataron vuestros padres? Parece que ese es un mal de los pueblos y de las naciones, un mal dentro de la gente, que cuando Dios les envía algo conforme a sus promesas, se ponen, en vez de ponerse a buscarle las cosas que Dios envía para ellos a través de ese mensajero, se ponen a buscarle faltas, a buscarle errores. Y a Moisés, por ejemplo, dice que le encontraron faltas, y aún la influencia mala de parte de los enemigos del programa de Dios fue tan fuerte que aún influenció a los hermanos de Moisés, a Aarón y a María, y ellos también se pusieron a hablar en contra de Moisés con relación a la mujer cananita o la mujer que había tomado Moisés, porque era de color. Y parece que tenían un poquito de orgullo y pensaban que si Moisés era un profeta de Dios, entonces su esposa tenía que ser una mujer bien blanca y bien bonita, que los pusiera a todo el pueblo a valer, porque sería la reina del pueblo, y ellos querían que fuera una mujer muy bonita. Pero Moisés tenía una esposa que al pueblo no le agradaba mucho, y no se sabe si a Moisés le agradaban también algunas cosas de ella, porque las malas crianzas de ella, las que hizo con relación, aparte del programa de Dios, que son las cosas más importantes. Las personales pueden ser pasables, pero cuando se trata de parte del programa de Dios, en donde la esposa de un mensajero de alguna edad o alguna dispensación se levanta en contra y reniega, o encuentra las cosas mal, o encuentra que es algo fanático o algo así por el estilo, ya eso cuenta mucho delante de la presencia de Dios. Pero eso no impide en ningún momento para que la persona sea el mensajero de Dios. Pues aún los mismos mensajeros algunas veces ni entienden algunas cosas de sus propias vidas, no entienden algunos problemas o algunas cosas en la trayectoria por la cual ellos caminan en la tierra. Y si ellos mismos ni aún entienden algunas etapas de sus vidas, menos la podrán entender las personas que reciben su mensaje. Pero nosotros siempre estamos mirando no los problemas que tienen los elegidos de Dios aquí en la tierra, porque si nos pusiésemos a mirar eso, pues entonces cuando vemos que cuando Dios colocó a la primera pareja en la tierra comenzaron los problemas, entonces pensaríamos: esto es desde el comienzo una derrota, esto es desde el comienzo un problema. Pero no, esto es desde el comienzo un programa bien diseñado por el Creador de los cielos y de la tierra, para el manifestar su gloria, su poder, su amor, su misericordia y sus atributos. Y cuando todo haya terminado, entonces veremos
lo maravilloso y lo glorioso que fue haber pasado por estas etapas terrenales. Porque aquí estamos obteniendo el carácter que hemos de tener por toda la eternidad. Y aquí estamos obteniendo nosotros toda la herencia, todo lo que hemos de recibir allá, lo estamos luchando y lo estamos trabajando aquí. Porque aquí trabajamos y luchamos y allá recibimos la recompensa por nuestra labor, por nuestro trabajo. Por eso dice, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Recibiremos la recompensa allá. Y luego toda lágrima será enjugada de nuestros ojos, porque ya habrán terminado todos los problemas. Tenemos que ver esta vida terrenal en esa forma, como una etapa en el programa divino, la cual es temporera, pero que es también importante en ese programa divino. Sin esa etapa, usted no llega a ningún lugar. Así es que es mejor, entonces, pasar por esta etapa, aunque sea dura. Es igual que si usted no hubiera nacido en este siglo en que nació, o en este tiempo en que nació, no hubiera nacido a través de su mamá y su papá, no hubiera venido a través de su mamá y su papá, y hubiera nacido a través de su mamá. Mire, no había otra forma para usted aparecer en la tierra. Así es que fue mejor que naciera a través de su madre, aunque no fuera una multimillonaria, aunque no fuera la mujer más bella de la tierra, pero trajo al mundo un elegido de Dios. Y esa madre que dio a luz un elegido de Dios es una mujer bienaventurada, porque no todas dan a luz elegidos de Dios. Aunque usted no lo crea, entonces algo Dios tiene con la madre de cada elegido. Y cada elegido orará por su madre para verle allá en la eternidad, cuando todos estemos allá, por haber sido el instrumento que Dios utilizó para traerle a vida en esta tierra. Todos estamos aquí en el tiempo final, en esta etapa de este proceso divino. Ya otros pasaron esta etapa, se fueron, están descansando en el paraíso, esperando el momento en que sean llamados por la gran voz de trompeta, por la voz del Hijo de Dios, que escucharán todos los muertos en Cristo y se levantarán. Ellos están esperando oír la voz del Señor. ¿Para qué? Para entrar en una etapa eterna, en la etapa de la eternidad, en donde no tendremos parada. Ellos están deseosos de ser llamados aquí a la tierra de nuevo, porque ellos han de venir por la vía, por la trayectoria perfecta, aquí a la tierra de regreso, viniendo de la sexta dimensión de la teofanía, ya con su cuerpo teofánico, para entrar en un cuerpo aquí en la tierra, que del polvo de la tierra se levantará. Y entonces todos podrán decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cuando vine 2000 años atrás. El otro dirá: ¿y cuando yo vine 1500 años atrás? Y el otro dirá: ¿y cuando yo vine 1000 años atrás? Cada mensajero podrá hablar por su grupo, y cada uno de ellos pararse y decir: ¿y cuando yo vine 500 años atrás? Y así por el estilo, cada uno de ellos decir así por ellos y por su grupo, y decir: cuando vine
en aquel tiempo: mira, me mataste, tuve que morir, pero ahora, mira a ver si puede. Ahora, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Ahora, en la resurrección va a ser de la siguiente manera. En la resurrección sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero aunque es y está señalado como un león rugiente buscando a quien devorar, en la resurrección de los muertos y transformación de los vivos, ese que anda como león rugiente buscando a quien devorar será como un perro sin diente muriéndose del hambre. No podrá ni devorar su propia comida que necesita para vivir, menos a un elegido de Dios en ese cuerpo eterno que hemos de tener. Entonces, no tenemos que lamentarnos por esta etapa por la cual estamos pasando, porque es temporera. Es una etapa temporera y nosotros vivimos en el tiempo final de esa etapa temporera. En el tiempo final en donde los últimos elegidos de Dios están pasando en la trayectoria de los elegidos de Dios por la última etapa de los elegidos de Dios, para luego entrar a eternidad con cuerpos eternos. Y para llevarse a cabo esta etapa final de los elegidos de Dios, como en otros tiempos se necesitó un mensajero y un mensaje que llevara a cabo la etapa que correspondía a ese tiempo, en cada edad fue así, en cada dispensación también fue así, y en nuestro tiempo, en el cual estamos comenzando una nueva dispensación, en la cual se recorren 7 edades, como se recorrieron 7 edades en cada dispensación del pasado, pero acá en forma consecutiva. Por lo tanto, estando viviendo nosotros en el comienzo de una nueva dispensación, con 7 etapas para recorrerse en esta nueva dispensación, en forma consecutiva, en forma rápida, y la recorrerán todos los elegidos de Dios, haciendo un resumen del recorrido que tuvieron en el pasado, en las edades del pasado, los elegidos de Dios. Hoy en día los elegidos la recorrerán tan rápido que llegarán a la etapa final en donde serán transformados los que estén vivos y resucitados, primeramente los que han muerto en las etapas y edades de la dispensación pasada. Ahora, ¿qué hará Dios en este tiempo para recorrer los hijos de Dios en su trayectoria? Estas 7 etapas en esta tercera dispensación del Evangelio del Reino que ha comenzado en la tierra, y esta civilización, esta generación ni se ha dado cuenta. Está viviendo esta generación como en los días de Moisés y como en los días de Noé y como en los días de Jesús, que ha comenzado algo en el programa divino y ha terminado para el mundo algo que ellos tenían y ni lo saben, pero lo pueden saber a través de la gran voz de trompeta que dice el Señor Jesucristo, que enviará con sus ángeles para que toquen la gran voz de trompeta y llamen y reúnan a todos los elegidos. Todos los elegidos serán reunidos en este tiempo final en la gran voz de trompeta. ¿Para qué?
para entrar en el programa que Dios tiene para este tiempo y así todos poder entrar, llegar a la eternidad, porque todos entraremos a la eternidad en este tiempo final en que vivimos. Por eso el apóstol San Pablo dijo de la siguiente manera cuando habló de este momento glorioso que vivirían los elegidos que estuvieran viviendo en ese tiempo en su trayectoria. Él dijo en el capítulo 15 y verso 51 en adelante: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria o en victoria. La victoria de los hijos de Dios será en la transformación de los vivos y resurrección de los muertos. Obtendremos la victoria contra el diablo, contra la muerte, contra las enfermedades, contra la vejez, contra la tristeza, contra todas las cosas malas que hay en esta tierra. Y todo eso lo obtendremos a la final trompeta en la trayectoria de los hijos de Dios. Y será tocada esa trompeta, porque Él enviará con gran voz de trompeta a sus ángeles, con ese ministerio de arriba. Por eso es que Él dice enviará a sus ángeles. No dice que enviará a alguien con un ministerio de aquí de la tierra, sacado de alguna religión, sino de arriba, del mundo angelical, de la dimensión celestial. Vendrá un ministerio según el orden de Melquisedec, el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio del Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores, para llevar a cabo la segunda etapa del programa de redención en la trayectoria de los hijos de Dios. Y reclamará como león de la tribu de Judá el Señor Jesucristo todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Reclamará todos sus hijos, los que están en el paraíso y los que están en esta tierra, y les dará una nueva vestidura, un nuevo cuerpo, el cual será transformado, porque han sido todos predestinados para ser conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Él tiene preparado para nosotros en su programa un cuerpo eterno como el de Él, un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no tiene limitaciones ni en esta tierra, ni en el universo, ni en otras dimensiones. Un cuerpo que tiene todo el equipo por dentro para vivir por toda la eternidad y para hacer todo lo que haya que hacer conforme a ese programa que Dios tiene para con sus hijos. Por eso, la trayectoria de los elegidos de Dios es necesario que nosotros la comprendamos, porque si no, estaremos viviendo en esta tierra como parte del montón de la gente, sin saber qué somos, quiénes somos, de dónde hemos venido, dónde estamos y por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Pero todo esto es dado a conocer en la gran voz de trompeta, en la trompeta final que suena, que trae su mensaje
para abrirnos el entendimiento y conocer el programa que Dios tiene para este tiempo final en la trayectoria de los elegidos de Dios. Y estando conscientes de estas cosas, entonces sabemos que tendremos persecuciones como todos los elegidos de Dios del pasado. Tendremos luchas en esta tierra, y si ellos en cada edad tenían una lucha fuerte, nosotros viviendo 7 edades consecutivas, nuestra lucha, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestra bendición se multiplica por 7. Pero tenemos de parte de Dios el mensaje, la revelación divina, la revelación de Jesucristo, para conocer todas las cosas, para conocer quiénes somos, de dónde hemos venido, dónde estamos, qué tenemos que hacer aquí, qué tenemos que esperar de parte de Dios en este tiempo, y cómo recibir las bendiciones de Dios en este tiempo. Y luego, ¿qué acontecerá con todos los que han recibido esas bendiciones de Dios? Con todos los que han recibido ese mensaje divino, esa gran voz de trompeta. Lo que acontecerá con ellos será la transformación de sus cuerpos si están vivos, y la resurrección de los muertos para los que ya han partido. Por lo tanto, nada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y ha preparado la trayectoria de los elegidos, y ellos ni sabían que estaban pasando a través de las edades por un programa que Dios había diseñado. Pero hoy en día los entendidos entenderán. Los entendidos entenderán al oír la gran voz de trompeta, porque la gran voz de trompeta le abrirá el entendimiento para comprender ese programa divino desde el principio hasta el final. Por eso el Señor Jesucristo, hablándonos acerca del mensaje que Él enviará, del testimonio que Él enviará, de la gran voz de trompeta que Él enviará, Él dice, para que todos sepan cómo ha de venir ese mensaje y a quién Él ha de enviar. Él dice en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, el último capítulo, para que nadie se confunda y esté esperando otra cosa. Él dice en el verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. No podemos esperar ni recibir a otra persona que no sea en este tiempo final el ángel mensajero del Señor, que vendrá dando testimonio en las iglesias y para todas las iglesias de la palabra, el mensaje final de Dios, tocando la trompeta final para llamar y recoger a todos los elegidos en su trayectoria. Esto está en el final de la trayectoria terrenal de los hijos de Dios, de los elegidos de Dios. Esto es lo que estará aconteciendo en este planeta Tierra en estos días finales, en el programa de Dios, en la trayectoria de los elegidos de Dios. Los elegidos no estarán esperando otra cosa. Los elegidos solamente estarán esperando lo que Dios ha prometido, y eso será lo único que sonará bien al alma, al corazón y al espíritu de cada hijo de Dios. Los elegidos en su trayectoria, en este tiempo final, solamente podrán decir una cosa: esto era lo que yo estaba esperando, no era otra cosa. Yo no estaba esperando más religiones, no estaba esperando más sectas religiosas.
Yo estaba esperando la gran voz de trompeta, la trompeta final. Estaba esperando el ministerio de los ángeles del Señor con esa gran voz de trompeta. Y aunque no lo entendía, yo sabía que cuando eso ocurriera y se explicase, entonces yo lo entendería. Y ya entonces podemos entender que la gran voz de trompeta es el mensaje final y los ángeles son el ministerio de las dos olivas, de Moisés y Elías. Esos son los ministerios que fueron representados en el monte de la transfiguración, con dos allí en el monte de la transfiguración, uno a cada lado, Moisés y Elías al lado del Señor, mostrando la venida del Hijo del Hombre con poder y gloria en su reino en los días finales. Y eso es lo que en este tiempo final estaremos viendo con nuestros propios ojos y estaremos entendiendo con nuestra mente y con nuestro corazón en la trayectoria de los elegidos de Dios. Los elegidos y su trayectoria. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Que pasen todos muy buenos días ustedes aquí en Venezuela, Maturín, Venezuela, y ustedes allá en Calley, Puerto Rico, y ustedes allá también en los Estados Unidos de Norteamérica, y todas las demás personas que a través de este video cassette puedan ver y escuchar esta conferencia de esta ocasión. Dios les bendiga a todos y que pasen muy buenos días.